alocada. Oremos, hermanas. Señor, cuántas gracias te damos por este día y por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Gracias porque nos permites estar vivas, estar bien de salud. Gracias, Padre. Y te queremos pedir que hoy nos dirijas, Padre, en tu palabra, que abras nuestra mente, nuestro corazón y que estemos dispuestas y disponibles para obedecerte, Señor. Y pues también te damos gracias por la vida de Mica. Por favor. Y Vero, que también fue su cumpleaños, Señor. Gracias por mis hermanas. Bendícelas, Señor. Concédeles larga vida y que ellas puedan seguir dando testimonio que tú estás en su vida. Gracias por ese milagro que les das de un año más de vida, Señor. Guárdalas, bendícelas, Señor, fortalécelas en todo momento. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento y podamos guardar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y la podamos compartir. Y síguele dando sabiduría a Elenita para enseñarnos a través de ti, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Gracias te damos y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues chicas, estamos en la página 245 de nuestro libro del conocimiento del Dios Santo. Hemos estado viendo la muerte de Jesús y ahora estamos en la última pregunta. La última pregunta viene al final, que el ver la verdad de la propiciación, cómo nos ayuda a entender la fuerza impulsora en la vida de Jesús. Y esa es la primera parte de la pregunta número 9 que vamos a estar viendo. Así es que, Lupita, ¿puedes empezar a leer? Vamos a empezar aquí las que están en Zoom y después vamos aquí. Sí, gracias. Gracias. La fuerza motora en la vida de Jesús. Pensemos primero, entonces, en la fuerza motora en la vida de Jesús. Si dedicamos una hora a leer por entero el Evangelio, según Marcos, un ejercicio sumamente provechoso, encarecemos al lector que lo haga aquí y ahora. Obtenemos una impresión Jesús que incluye por lo menos 4 aspectos. Sí, vamos a subrayar ahí la fuerza motora en la vida de Jesús. Y vamos a ver esos 4 aspectos. Y vamos a seguir leyendo ahora con Patty. Patty, no te escuchamos. Tienes que quitar el micrófono. Ay, perdón. La impresión básica será la de un hombre de acción, un hombre que está siempre en movimiento, invariablemente modificando situaciones y provocando cosas, obrando milagros, llamando y formando discípulos, desbaratando errores que pasaban por verdades y la irreligiosidad que pasaba por piedad y, finalmente, dirigiéndose directamente con los ojos abiertos hacia la traición, la condenación y la crucifixión, una especie de antojadiza secuencia de irregularidades sobre las que nos queda, del modo más extraño, la impresión de que él mismo las controlaba en todo momento. Toda la vida de lo que hacía. Vamos a seguir leyendo su impresión con Tania. Sí, Ellen. La impresión siguiente será la de un hombre que se sabía persona divina, hijo de Dios, que cumplía un papel mesiánico, hijo del hombre. Marcos nos muestra con claridad que cuanto más se entregaba Jesús a sus discípulos, tanto más tremendamente enigmático lo encontraban.
Cuanto más próximos estaban a él, tanto menos lo entendía. Esto suena paradójico, pero es estrictamente cierto, porque a medida que la intimidad con él aumentaba, se acercaba más a la comprensión que él tenía de sí mismo con Dios, como Dios y Salvador. Y esto es algo a lo cual ellos no le veían ni pies ni cabeza. Pero esa singularidad autoconciencia doble de Jesús confirmaba por la voz de su Padre desde el cielo en el bautizo y la transfiguración surgía constantemente. Basta pensar que, basta pensar que una parte en la pasmosa naturalidad con la que asumía autoridad absoluta en todo lo que hacía y decía. Y por otra, su respuesta a la doble pregunta del sumo sacerdote durante el proceso judicial. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el Rey Salvador de Dios, el Hijo del Bendito, a la cual Jesús respondió categóricamente, yo soy? Sí. Así, él no titubeó, él dijo, yo soy, esa soy yo, ¿no? Subrayé ahí que cumplía un papel mesiánico hasta arriba, y también, pero esa singular autoconciencia doble de Jesús, ¿no? Sugería constantemente en todos los días, ¿no? Y Dios lo confirmó, Dios Padre, ese es mi hijo. Y subrayé al final, yo soy. El gran yo soy, ¿no? El siempre eterno yo soy, de Éxodo 3. Vamos a seguir leyendo ahora con Male. Sí, gracias, Helen. Buenos días a todos. A continuación, nuestra impresión será la de un ser cuya misión mesiánica se centraba en el hecho de que sería entregado a la muerte. Un ser que se estaba preparando conscientemente y sin distracciones de este modo, mucho antes de que la idea de un Mesías sufriente fuera captada por nadie. 4 veces por lo menos, después de que Pedro lo hubiera saludado como el Cristo en Cesarea de Filipo, Jesús predijo que habría de ser muerto y que resucitaría, aunque sin que los discípulos pudieran comprender lo que les decía. En otras ocasiones hablaba del hecho de su muerte como algo seguro, algo predicho ya en las Escrituras y algo que habría de conquistar para muchos una trascendental relación con Dios, el Hijo del Hombre. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahorita estamos iniciando nada más ver como en una forma panorámica toda su vida, todo lo que él hizo. Y estamos buscando la respuesta. ¿Qué lo motivó a hacer todo eso? ¿Qué fue la fuerza motora que impulsó al Señor Jesús? Subrayé ahí en la penúltima línea de la página 246, Jesús predijo que habría de ser muerto y que resucitaría, aunque sin que los discípulos pudieran comprender lo que les decía, ¿no? Después sí, Dios abrió su entendimiento, ¿no? Él habló de su muerte como algo seguro, ahí arriba, ¿no? Dice, y algo predicho ya en las Escrituras que ya hemos leído en Isaías 53, ¿no? Vamos a ir leyendo ahora con Betty. Hola, Elsa. Listo. ¿Ya no tienes clase hoy? ¿Perdón? ¿Ya no tienes la otra clase de competencia hoy? No, ya no, gracias a Dios, ya. Ahora voy a tener los jueves, pero en la noche. Entonces, qué padre. Gracias a Dios. Dice, la impresión final será la de un ser para el cual esta experiencia de la muerte fue la más tremenda prueba. En Getsemaní comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La gran ansiedad manifestada en su oración, para la que se postró en tierra, en lugar de arrodillarse o quedarse en pie, era índice del rechazo y la desolación que sentía al contemplar lo que le esperaba.
Jamás sabremos hasta qué punto se habrá sentido tentado a decir amén después de la expresión, aparte de mí esta copa, en lugar de agregar, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego, en la cruz, 47. Jesús evidenció que se encontraba en la oscuridad interior cuando exclamó ante su soledad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso ya vimos la semana pasada, algo es como un repaso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por El qué? padre. Por la separación de su padre. ¿Qué más? ¿Qué iba a hacer muriendo en la cruz? Ay, el pecado. De toda la gente. No puedo ni con los míos, imagínense, ni podría con todos ustedes, ¿no? ¿No? Y él de toda la gente que haya vivido jamás. Y eso fue lo que causó eso de que, es que sí, pues se puede que no pase eso, pase esa copa de mí. Pero él después, o sea, eso fue su humanidad. Pero después él dijo, no, pero para eso he venido, ¿no? Lo que tú quieres, Dios. Y qué gran lección para nosotros decir lo que tú quieres, Dios. Yo escuché, perdón, Ujú. en un programa de MacArthur, que dice que los mártires cuando morían por Jesús, bueno, por el Evangelio, ellos se les da el Espíritu Santo y entonces ellos en medio de su sufrimiento tenían gozo y cantaban y eso. Pero que cuando murió en la cruz, él no tuvo ese gozo. O sea, él Es que, experimentó el infierno. claro, Y el Padre y los Pecado. mártires no tenían que cargar con todos los pecados de toda la gente y la separación de Dios. Dios estaba ahí con ellos, por eso podían gozarse. Por eso tú y yo podemos gozarnos, aun Pero cuando no las lo cosas tenía son ahí. difíciles, sí, ¿no? Yo nunca había pensado eso. Ujú. Vamos a seguir leyendo. Rocío, ¿estás ahí? Yolanda, tu mamá, es que ahí veo los pelos. Ah, yeah, ahí estás. Que ya no se me perdió. ¿Quién quiere leer primero? ¿Cómo podemos explicar? Es ese, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar la creencia de Jesús en la necesidad de su muerte? ¿Cómo podemos dar cuenta del hecho de que lo empujaba durante su ministerio público, como lo afirman los 4 evangelios, era la convicción de que debía ser muerto? ¿Y cómo podemos explicar el hecho de que mientras que los mártires como Esteban afrontaban la muerte con gozo y hasta Sócrates, el filósofo pagano, bebió la cícuta y murió sin estremecerse, Jesús, el siervo perfecto de Dios, que jamás había demostrado anteriormente el menor temor hacia el hombre, ni dolor, ni sentido de pérdida, en el Getsemaní pareciera estar muerto de miedo, y en la cruz se declaró abandonado por Dios? Jamás hombre alguno temió a la muerte, como este hombre, comentó Lutero. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Preguntas que vamos a subrayar ahí. Ahora ya estamos llegando a la fuerza motora. Ya explicó que él era la hormiga viajera, iba de un lado al otro, sanaba, curaba, levantaba, daba comida, hacía eso y aquello, y ahora ya para morir por nosotros, y estamos viendo ese sufrimiento. Y ahí vienen las preguntas que quiero que subrayen. ¿Cómo podemos explicar la creencia de Jesús en la necesidad de su muerte? ¿No? ¿Cómo podemos dar cuenta del hecho de que lo empujaba, ahí la fuerza motora, el ministerio público? Como lo afirman los 4 evangelios, era la convicción de que debía de ser muerto, ¿no? Son preguntas que vamos a contestar en un momento. Esteban, lo que decía Ale, afrontó su muerte con gozo, y varios, ¿no? A lo largo pero ¿por qué Cristo estaba tan triste? ¿Qué significa esto? Y ahora, dando la vuelta al ojo, vamos a encontrar la respuesta ya en la siguiente página. Yolanda, ¿puedes leer? Qué gusto verte bien. Gracias, buenos días. ¿Quiénes ven en la muerte de Jesús nada más que un trágico accidente, en nada diferente en esencia de la muerte de la cual
cualquier otro hombre condenado falsamente, no pueden sacar nada en limpio. De todo esto, hecho el único curso que les quedaba sobre la base de sus principios es el de suponer que Jesús tenía en su ser un morbido rasgo de timidez, que de tanto en tanto lo traicionaba, primero induciendo en sus ánimos una especie de deseos de morir y luego abrumándolo con el pánico de la desesperación cuando llegó el momento de la muerte. Pero como Jesús fue resucitado de la muerte y en el poder de su vida resucitada, siguió enseñándoles a sus discípulos que su muerte había sido una necesidad. Está así llevando explicación, pareciera ser tanto absurdo como penosa. Con todo quienes niegan la realidad de la expiación no tienen nada mejor que decir. Ideas falsas, ¿no? ¿No? Que dice ahí al final que dice, esta así llamada explicación pareciera ser tan absurda como penosa, ¿no? No, ¿cómo es que él estaba ahí y era trágico para un accidente, que no tenía que haber muerto? Son ideas falsas que el mundo enseña aún hoy en día, ¿no? Vamos a ver la verdad ahora, que es más importante. Así es que gracias. Recuerden también, siempre estoy detrás de todos para hacer todo con excelencia. Ese es mi afán en la vida, porque por eso en el estudio de anoche están aprendiendo a hacer los temas de las emociones, y las traigo cortas en hacer un bosquejo bien hecho, ¿no? Para que sea excelente para Dios. Y si yo sé la tendencia es hacer las cosas, ahí se va, porque voy a poner número 1, 2, 3 y esos son, ¿no? Pero quiero ayudarles a que hagan las cosas con excelencia, y cuando leamos, cuando hay un punto, es el fin de la frase. Entonces hay que terminar y bajar la voz, y después otra vez empezamos, ¿no? A veces se nos pasa, yo sé, leer en voz alta da mucho miedo, nos traicionan los nervios, pero vamos con algunas, para algunas personas sí, Ale, ¿no? Y todos podemos corregir a otros cuando otros están leyendo, pero después yo leo y me equivoco. Y es que no queremos que todos vengan encima de nosotros con lo leímos mal, ¿no? Estamos tratando de hacer todo con excelencia. Ese es mi afán en la vida. No Ali se va. Ali se va, pues ahí está el mundo para hacer esas cosas, ¿no? Y yo sé que a veces parezco muy dura porque las traigo cortas, pero quiero ayudarlas a que puedan hacer todo con excelencia, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con Marisa. Qué gusto verte, Marisa y Toñetita. Habla. Voy a empezar. Sí, por favor, gracias, donde dice más si relacionamos. Bueno, más si relacionamos los hechos en cuestión con la enseñanza apostólica acerca de la proposición, las cosas se aclaran de inmediato. ¿Acaso no podemos argumentar? Preguntaba James Day, que esta experiencia de temor mortal y el de desamparo son de pieza con el hecho de que en su muerte, en la agonía de Getsemaní, a través de las cuales aceptó esta muerte como la copa que su padre le había dado que bebiese, que Jesús estaba cargando sobre sí los pecados del mundo, aceptando que se le contase entre las transgresiones, incluso llegando a ser la muerte de Cristo. Nada más, gracias. Ahora estamos acercando a la verdad, ¿no? ¿Qué significa propiciación? Muy bien, que murió por nosotros en nuestro lugar, ¿no?
como por nosotros. Propiciación que murió por nosotros. Pagó por nosotros. eso es la propiciación, ¿no? Muy bien. Toñetita, ¿tú vas a querer leer? No, ok. Vamos a subrayar ahí entonces la enseñanza apostólica acerca de la propiciación. Te digo, entender la propiciación y lo que significa que Él murió por nosotros aclara muchas dudas. Las cosas se aclaran de inmediato, ¿no? Por entender la propiciación, porque estaba triste. Y aquí nos da la razón. Jesús estaba cargando sobre sí los pecados de todo del mundo, ahí aceptando que se le contase entre los transgresores. El que, recuerden lo que dice en 2 de Corintios, vamos a buscarlo, me viene a la mente ese versículo, 2 de Corintios, búsquenlo en tu Biblia o en tu tablet, 5, cuando dice en versículo 21, 2 de Corintios 5, 21, quien lo tiene que lo lea. 2 de Corintios 5, 21, ¿qué dice? La primera que lo tenga. Aquí ya lo tienen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ajá. Él no había pecado y Él cargó todo nuestro pecado. Él aceptó que se le contase entre los pecadores. Ajá. Por amor a ti y amor a mí. E incluso llegando a hacerlo, Él se hizo pecado. Es lo que dice. Cuando no había pecado nunca. Es como si alguien matara a alguien y tú dices, yo lo hice. Tú aceptas la culpa. Pues lo que Él hizo por nosotros y toda la humanidad. Ahora estamos llegando más cerca a conocer cuál fue la fuerza motora que lo impulsó, que lo hiciera. María Luisa, ¿puedes leer? Sí, muchas gracias. Y cuando encuentres la respuesta, dilo. Si a Pablo o a Juan se le hubiese hecho esta pregunta, no cabe duda alguna de lo que hubieran contestado. Jesús tembló en el Getsemaní porque iba a ser hecho pecado y a recibir el juicio de Dios por este pecado. Y fue porque en efecto sufrió el juicio que se declaró abandonado por Dios en la cruz. La fuerza motora en la vida de Jesús era su decisión de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el carácter único y tremendo de su muerte radica en el hecho de que gustó en el Calvario la ira de Dios, que nos correspondía a nosotros, haciendo de este modo propiciación por nuestros pecados. Muy claro, como lo demuestra. Vamos a subrayar ahí. Jesús tembló en el Getsemaní porque iba a ser hecho pecado y recibir el juicio de Dios por este pecado, ¿no? Su humanidad tembló por eso. Pero, y él dice que se declaró abandonado por Dios en la cruz, separado de su Padre. Y aquí lo dice, la fuerza motora en la vida de Jesús era su decisión de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que impulsó que Él pudiera hacer eso por nosotros. ¿Y qué creen, chicas? Que puede ayudarnos a obedecer también. No querer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces es muy difícil. Estaba diciendo anoche, hablé con una jovencita que ha ido a la iglesia, tiene 18 años, se va a casar con un chico de 33 que es borracho y ya vive con él en la casa de sus papás, de los papás de ella. La mamá habló conmigo, no, queremos que ella arregle esa situación, por eso se va a casar. No es la mejor decisión y nadie quiere hacer caso a ningún consejo bíblico. ¿No? Quieren hacer lo que quieren hacer. No quieren hacer la voluntad de Dios. No queremos ser así. Si alguien se te acerca y te da un consejo bíblico y sabes que sí, y a lo mejor no es la única, puedes pedir consejo de otras personas para ver si es cierto. Y todos te están diciendo eso. Es para pensarlo bien y ver, pues, Dios, ayúdame a cambiar. Quiero tu voluntad, no la mía, ¿no? Pero, perdón, Elena.
Pero aún siendo cristianos nos gusta el pecado y nos gusta hacer nuestra voluntad. Y a veces demuestra que no somos. Y no sé si esta chica es o si ese chico o sus papás, porque están demostrando si abiertamente yo voy a hacer mi voluntad, venga lo que venga. Eso no suena como una hija de Dios, no sé, pero pues hay que mostrar amor y decir, por eso te estoy diciendo, ella va a sufrir y quisiéramos evitárselo, pero pues ustedes sabrán, por lo menos de nosotros no ha quedado advertir, porque si no adviertes, eres cómplice. Y a veces uno piensa, no me van a tomar en cuenta, se van a enojar conmigo, ya voy a perder la amistad si yo digo. Pero Dios dice en Ezequiel que si tú no adviertes, eres cómplice. Cómplice, no acómplice. Cómplice, eres cómplice. Gracias, muchas gracias. Sí. Y entonces el amor, fieles son las heridas del que te ama, ¿no? Y siempre les digo, si ven algo en mí, dímelo, yo puedo cambiar, yo no soy perfecta, yo sigo en la misma lucha que ustedes para brillar para Cristo. Por eso es lindo nuestro grupo, el grupo que dice mi hermana que se moriría por tener un grupo así como este. Sí. Así es que, Elenita. Al lado de este párrafo que apenas leímos, y alguien tenía una pregunta, María Luisa. Sí, pues más bien un comentario. Realmente como creyentes, lo primero que tenemos que entender es que hay que morir a sí mismo, ¿no? Que el Señor nos dice, si no mueres a tus deseos para hacer la voluntad del Señor, pues ese principio cristiano no estaría en nosotros, ¿no? Sí, hay en esa última frase de que la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, haciéndose de ese modo propiciación por nuestros pecados, Él tomó mi lugar en la cruz. Nada más piensa en tus pecados y eso, Él tomó tu lugar. Y no nada más tú, todos, pero paso personal. Y eso ayuda a que tú quieres obedecerle. Porque cuando yo pienso todo lo que he hecho y todo lo que Él me ha perdonado y cuánto amor para un pecador, les digo, tengo que obedecer. Dios, ayúdame, quiero agradarte. Estoy en esa lucha. ¿Estás en la lucha? Más vale. Sí. Vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. Gracias por la clase de Zoom instructivo en la mañana. Es que a mí me pasó, entonces se los paso. Sí, no sé por qué está pasando esto, pero pues como lo cancelé y ahora lo volví a conectar, ya entró diferente tantito, pero... Es que entramos con otra clave, entonces como que las claves se nos revolvieron ahí, pero ya, gracias a Dios está bien todo. Secretaria, después me dices cuánto. Ay, no. Tú dime lo que puedo hacer y para servirles. Bueno, empiezo. Siglos antes ya lo había declarado Isaías. Le tuvimos por herido de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ya estaba profetizado, ya lo hemos memorizado algunos en esta clase, ¿no? Era profecía y hay más de 300 profecías tan exactas como esta del Mesías para que los judíos pudiéramos abrir los ojos y ver. Pero como no leemos la Biblia muchas, pues no vemos todo eso. Y lo mismo con todos los demás. Y la poesía que viene, vamos a ir con Mayra. Hola, Mayra. Hola a todas. Dice, oh Cristo, ¿qué cargas te hicieron inclinar la cabeza? Nuestra carga fue depositada sobre ti. Tú ocupaste el lugar del pecador. Llevaste todas mis enfermedades por mí. Llevado como víctima, tu sangre fue derramada. Ahora ya no hay carga para mí. El santo escondió su rostro. Oh Cristo, ese rostro fue escondido de ti.
La muda oscuridad envolvió tu alma por un momento, esa oscuridad nacida de mi culpa. Pero ahora ese rostro de gracia radiante brilla y me da a mí la luz. Qué lindo. Y subrayé ahí el primer párrafo al final, y ahora ya no hay carga para mí. Wow. Imagina una persona llevando su carga toda la vida y Cristo viene y quita la carga, ya puede caminar bien. Es lo que nos ha hecho, ¿no? Como el peregrino, ¿no? Como el peregrino. Y puedes terminar el último párrafito que está ahí, Mayra, dar conclusión a eso. Hemos discurrido de forma extensa en esto. Dada su importancia para comprender los hechos básicos del cristianismo, las secciones que siguen no necesitan ser tan largas. Y estamos en la pregunta número 9 y la segunda, el ver la verdad de la propiciación, cómo nos ayuda a entender, pues ya vimos la fuerza impulsora en la vida de Jesús. Ahora vamos a ver el destino de los que rechazan a Dios. El mundo quiere creer como los universalistas que nadie va al infierno, ¿no? Todos de alguna forma se van a salvar. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si eso fuera cierto, la lógica te enseña que no puede ser. Y entonces, la segunda que vamos a contestar ahora es ¿de qué de aquellos que rechazan a Dios? Y vamos a leer con Tere. Hola, Tere. Le piqué mal. Perdón. Buenos días. ¿Y qué de aquellos que rechazan a Dios? Pensemos en segundo lugar en el destino de los que rechazan a Dios. Los universalistas suponen que la clase de personas mencionadas en este encabezamiento terminará finalmente por no tener miembros, pero la Biblia indica lo contrario. Las decisiones que se toman en esta vida tienen consecuencias eternas. Y vamos no es el fin del párrafo, pero como vamos a dar vuelta al párrafo, a la página, subrayen ahí las decisiones que se toman en esta vida tienen consecuencias eternas. Muy, como eso te ubica. Las decisiones que tomas van a tener consecuencias eternas. Claro, en Jesús hay perdón, pero hay consecuencias, ¿no? Que se acuesta con su novia y queda embarazada y después la deja, va a tener un bebé y va a tener que explicarle lo que hizo a su hijo, ¿no? Dios la perdona, pero va a ser madre soltera y puede ser, ¿no? Que sufra, ¿no? Y a lo mejor a ustedes les ha pasado, ¿no? Dios sabe. Por eso hay consecuencias, pero hay perdón. Pero aún en el perdón hay consecuencias, ¿no? Sigue leyendo, Tere. Es parte del mismo caso. No os engañéis, como ocurriría si hiciese caso a los universalistas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos que en esta vida rechazan a Dios serán rechazados para siempre por Dios. El universalismo es la doctrina de que, entre otros, Judas será salvo, pero Jesús no creyó así. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cómo hubiera podido decir esas últimas palabras Jesús si pensaba que que en última instancia Judas iba a ser salvo? Es lógico. Cristo no hubiera hecho eso. Mejor que no hubiera nacido, porque su destino es el infierno. Es lo que estaba indicando. Se arrepintió. No se arrepintió. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es seguir viviendo, siguiendo en obediencia a Dios. Él mostró que no se arrepintió porque se quitó la vida. No pudo con lo que hizo. Su pecado lo ahorcó. Literalmente. Le removió la conciencia. Sí. Nada más dijo, ¿qué he hecho? Pero no se arrepintió. Sí. Cuando hay arrepentimiento, es borrón y cuenta nueva. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Eso es arrepentimiento. Te levantas, admites tu pecado y sigues adelante. Pero pides perdón, restituyes si robaste.
Así a la chica que estuvo ayudándome en casa y que después con varias de mis amigas estaba robando. Y le expliqué, si tú realmente estás arrepentida, vas a restituir, vas a dar dinero para pagar por lo que tú robaste y no ha dado un quinto. No, es que no está arrepentida, va a seguir haciéndolo. Algo sobre Gloria, es el ejemplo Judas y Pedro. Los dos hicieron lo mismo, traicionaron a Dios, pero Pedro se arrepintió, Judas no. Además de quitarse la vida, también era pecado. Claro. Y él estaba mostrando que no estaba arrepentido. Pedro enfrentó al Señor Jesús. Él fue y él pidió perdón. Él estaba arrepentido, las consecuencias. Y nada más tuvo remordimiento. Nada más. Se arrepintió. Y le sirvió Pedro, pues vio el apóstol y cómo el Señor lo iluminó a un pescador, le sus dos epístolas, y dices, lo hizo sabio. Sí. Todo lo que dice. Ya llegó ahí, Adriana. esto que Jesús, Elenita. Primera Pedro y segunda de Pedro, que son como cuatro títulos. Pero léelo y vas a ver, ahí Sí. ves cuando alguien se arrepiente. Gracias. Y es buena esas dos personas de analizar para analizar mi vida. Si tengo remordimiento o arrepentimiento. Elenita. Mande. ¿Arrepentimiento es un don? No, bueno, el don de arrepentimiento para la salvación. Ajá. Pero tendría que ver en el contexto si es la misma palabra para arrepentirme de mi pecado de todos los días. De eso no estoy súper segura, pero podemos todos buscarlo. Pero aún Dios pide de nosotros arrepentirnos, pero Él nos da el don de arrepentimiento para salvación. Pero todos los días hay limpieza y no sé si ese es un don que Él nos da para arrepentirnos. Yo creo que es algo de nosotros, pero no estoy segura. Vamos a estudiar, ¿ok? Porque no estoy segura. Vamos a buscar. Gracias. Gracias. Todos podemos estudiarlo, a ver qué encontramos. Sí. Ese es el anhelo de mi alma. No nada más encontrar la respuesta y dárselos. Búsquenlo ustedes también. No quiero nunca nada más darles que yo soy la que todo lo sabe. No sé todo. Y cuando no lo sé, voy a decirlo, como ahorita, para animarlas que vean, nadie sabe todo y podemos investigar y estudiar y ustedes también tienen herramientas para buscar, a ver qué encontramos. ¿Ok? Ese es el deseo de cualquier misionero, ¿no? Invertir en otros para que ellos sigan adelante, ¿no? Que no necesiten siempre, ay, necesito preguntar al pastor esto y pues busca primero. A ver si tú puedes encontrar la respuesta sin preguntar. Es fácil preguntar, pero buscar y estudiar, eso es lo que Dios pide de cada quien, ¿no? Muy bien. ¿Vamos a seguir leyendo? Ok. Ok. Hay quien pasó. ¿Quién es Honor X9? No sé. Adriana, ¿tú tienes el libro? No, pero Soy yo, Elenita, es que no sé qué le hice y no puedo poner mi cámara, no la puedo abrir. ¿Ah? ¿Eres Marlene? Sí. Ok, necesitas decir tu nombre. Okay. Y es que como cambié de teléfono. Más casi. Ya le mandé que cambié de teléfono, no lo sé usar bien. Ok, no te preocupes. Adriana, ya tienes la hoja. Ajá. Y entonces, subrayan ahí, aquellos que en esta vida rechazan a Dios serán rechazados para siempre por Dios. El universalismo es la doctrina de que, entre otros, tú serás. Muy directo. ¿Cuál hoja es, perdón, Elenita? Adriana, en tu WhatsApp dice... Ya se lo mandé. Ya que ya lo tienes. Cuando dice algunos, por lo tanto... Ok, a ver. Bien, si no, puedes leer. ¿Sí puedes leer, Adriana? ¿Perdón? ¿Puedes leerlo?
Sí, algunos por lo tanto tendrán que afrontar una eternidad, ay, es que no se ve bien, es una eternidad del destierro, como podemos comprender lo que ay, no, es que no se ve bien. No te preocupes, Diana. Bien, ¿puedes leerlo? ¿Cómo no? Si yo lo estoy viendo. Teléfono, no sé. Ok. ¿Puedes leerlo, Marlene? Ah, sí. Algunos, por lo tanto, tendrán que afrontar una eternidad en el destierro. ¿Cómo podemos comprender lo que se acarrea para dichas personas? Desde luego que no podemos formarnos ninguna idea acertada del infierno, como tampoco podemos hacerlo del cielo. Y sin duda es mejor que no podamos, pero quizá la noción más clara que formamos es la que se deriva de la contemplación de la cruz. Sí. Vamos a continuar ahora con Alicia. No con Alicia, con Fer. Está con problemas de la vista. En la cruz, Dios juzgó. Ya te saqué de onda. ¿Dónde estabas? En la cruz, Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo, y Jesús soportó los resultados de la acción retributiva correspondiente a nuestro mal obrar. Contemplemos la cruz, por lo tanto, y veremos cómo será, en definitiva, la reacción judicial de Dios para con el pecado de la humanidad. ¿Cómo será? En una palabra, retiro del bien y anulación de sus efectos. En la cruz, Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentido de la presencia y el amor de Dios, todo sentido de bienestar físico, mental y espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y reconfortante de las amistades, le fueron retirados y en su lugar no quedó sino soledad, dolor y un tremendo sentido de la malicia y la insensibilidad humanas y el horror de una gran oscuridad espiritual. Qué impactante, qué impactante. Entonces, subrayan ahí, Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo. ¿Y qué pasó a su Hijo en nuestro lugar? En la cruz, Jesús perdió todo el bien que tuvo antes. Recuerden, Él estaba en la gloria, a la diestra del Padre, con todos los privilegios de ser Dios. Y todo sentido de la presencia y el amor de Dios le fueron retirados. ¿Cómo estarías sin saber que Dios te ama? Todo sentido de bienestar físico, cuando me siento mal, ¿no? Mental, espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y todo eso subraya. Y reconfortante de las amistades, si no tuvieras ni una sola amistad, ¿no? La soledad que uno se sentiría. Por eso es tan importante la dinámica de estar juntas. Zoom ayuda un poco cuando estás lejos, pero si puedes venir, es mejor, porque vamos a comer mole. Ya se tardaron en venir, las que pueden. Y en su lugar no quedó sino soledad, dolor, un tremendo sentido de la malicia y la insensibilidad humanas y el horror de una gran oscuridad espiritual, pues cargaba el pecado de toda la humanidad. Yo no puedo ni con lo que hago y me siento mal. No puedo imaginar lo que Él tenía que cargar por amor a nosotros. Vamos a seguir leyendo con Delia. El dolor físico bien grande, porque la crucifixión, siendo la forma más cruel de ejecución judicial del mundo haya conocido, era no obstante una parte pequeña de su agonía. Los sufrimientos principales de Jesús fueron mentales y espirituales, y lo que estaba contenido en un lapso de menos de 400 minutos era en sí mismo una eternidad, como bien lo saben los que sufren mentalmente. Subraya eso. Los sufrimientos principales de Jesús fueron mentales y espirituales. Yo veo todo lo que sufrió en su carne, en su cuerpo, y eso mental y espiritual fue mucho más.
Sonia, ¿quieres seguir leyendo? No, perdón, Mica, la quinceañera, quería ahorrarte energía porque es tu día y, ¿no? Sigue, Mica. Que no pierdas fuerza. Sí, sí. Así también, los que rechazan a Dios tienen que prepararse para el momento en que se verán desprovistos de todo bien. Y la mejor forma de hacerse una idea de lo que será la muerte eterna es la de considerar este hecho. En la vida corriente jamás notamos todo el bien de que disfrutamos como consecuencia de la gracia común de Dios, hasta que no nos vemos privados de ella. Jamás valoramos la salud, las condiciones seguras de la vida, o la amistad y el respeto de los demás como debiéramos hacerlo, hasta que los perdemos. El Calvario nos muestra que bajo el juicio final de Dios, nada podremos retener de lo que hayamos valorado o pudiéramos valorar. Nada de lo que podamos llamar bueno. Es un pensamiento terrible, pero podemos estar seguros de que la realidad es más terrible aún. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Que Dios nos ayude a aprender esta lección que el espectáculo de la propiciación mediante la sustitución penal en la cruz nos enseña tan claramente, y que al final cada cual sea hallado en Cristo, con los pecados cubiertos por su sangre. Vamos a subrayar desde el principio, los que rechazan a Dios tienen que prepararse para el momento en que se verán desprovistos de todo bien. Es una realidad. Y por eso al compartir el evangelio hay que decir esa realidad. Eso ofende. ¿Cómo? Ay, yo soy buena persona. Yo no mato, no robo mucho. No. Es que, y así, que jamás notamos todo el bien de que disfrutamos como consecuencia de la gracia común de Dios. ¿Qué es gracia común? La misericordia. La naturaleza, la creación. Lo que Dios da, el sol que sale a los buenos y los malos, es gracia común. Todos reciben de Dios. Sí, el aire, la comida, todo, lo tomamos por sentado. No, hasta que no lo tengamos, buscamos a Dios. Ese es el amor, ¿cómo se llama? Es el amor. Ágape. No, el ágape es el de Dios. Deje que ella pregunte su pregunta. O sea, el amor que Dios tiene por sus hijos es especial. Pues claro, pero su gracia común va para todos. La gracia común es para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿No? ¿No? Es gracia especial. Entonces, y que, como dice al final, que eso de la propiciación, sabiendo que Él fue el sustituto penal, eso nos hace ser hallados en Cristo, cubiertos, perdonados nuestros pecados, borrón y cuenta nueva. Él pagó por nuestro lugar, cubiertos por su sangre, borrados por su sangre. Muchas veces la gente no valora eso. Entonces, ¿qué es lo que espera la gente que no ha arrepentido de sus pecados, que no son salvos? Se van al infierno. No hay vuelta de hoja. Y lo vemos en la vida de Judas. Por más que tuvo remordimiento, no hubo salvación en su alma. ¿No? En vez de buscar a Dios, prefirió buscar la muerte que encontrarse con Dios y tener que humillarse y decir perdón lo que hice. ¿No? Así que esa es la segunda pregunta. La tercera de lo que estamos, cómo nos ayuda la propiciación ahora a entender el regalo de la paz de Dios, el regalo de la paz de Dios. Y vamos a seguir leyendo ahora con Sonia. ¿Qué significa la paz? Tercero, pensemos en el don de la paz de Dios. ¿Qué es lo que nos ofrece el Evangelio de Dios? Si decimos la paz de Dios, no habrá objeción, pero entenderán todos. El ejemplo de las palabras... Empleo. Deje que yo corrija, chicas, ¿recuerdan? Si no, suena muy feo que días dicen. Dice, el empleo de las palabras adecuadas no garantiza que se entiendan bien.
Con alta frecuencia se piensa en la paz de Dios como si fuera en esencia un sentimiento de tranquilidad interior, alegre y despreocupado, que nace del conocimiento que Dios nos va a proteger de los golpes más duros de la vida. Pero esto es falso, porque por una parte Dios nos proporciona a sus hijos un lecho de rosas de esta manera. Y el que así piensa se llevará un chasco, y por otro lo que resulta básico y esencial para la paz de Dios no tiene para nada que ver con este concepto. Ajá. Yo sé que es cierto, porque yo tengo paz. Como la chica que se va a casar. ¿Tiene paz? Tengo paz. Sé que estoy haciendo lo que debo de hacer. No importa lo que me digan, ¿no? Perdón, no les dije, pongan un número 9 arriba. Cuando dicen los que rechazan a Dios tienen que prepararse, es la respuesta a la anterior. Y aquí vamos a subrayar el don de la paz de Dios, que es lo que nos ofrece el Evangelio, ¿no? Todo eso era el concepto falso. Yo tengo paz. Y muchas veces Dios nos da paz, pero eso no es definitivo. A veces estás de cabeza y Dios está guiándote en medio de todo revuelto. Vamos a seguir leyendo. Así. Yo separé la 9 en 9A, 9B. Sí, 9, eso sería 9C entonces. 9B. Gracias. Vamos a poner 9B ahí. Gracias. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. No es un bosquejo que tienen que seguir. No es bosquejo. Ok, vamos a seguirle. La paz de Dios es, primero y principalmente... A ver, las realidades de que... perdón. Las realidades que este concepto de la paz de Dios busca son las de que la paz de Dios proporciona tanto el poder para enfrentar las propias bajezas y fracasos y aprender a vivir con ellos, como también la aceptación de las ondas y flechas de la fortuna desaforada. La realidad que esta noción ignora es la de que el ingrediente básico de la paz de Dios, sin el cual las demás no pueden existir, es el perdón y la aceptación en el pacto, es decir, la adopción en la familia de Dios, pero donde no se proclama este cambio de relación con Dios, de la hostilidad a la amistad, de la ira a la plenitud del amor, de la condenación a la justificación, tampoco se está proclamando verazmente el evangelio de la gloria. De la gracia. Chicas, deja que yo corrija. Sé que es muy más allá de ustedes, pero ponte en su lugar que todos quieren corregir esos. Asusta a la pobre que está tratando de leer bien, ¿no? Y no quiero controlar. Sí, ya veo. Es que sale automáticamente. Sí, pues contrólense. Es que lo digo por consideración a la que está leyendo, porque es un poco intimidante de que todos te quieren corregir, vas a decir, mejor no leo bien. Y todos en un momento, sabemos corregir, pero al leer también me equivoco, ¿no? Sí. Ay, mis chicas, voy a sacar mi campanita cada vez. No. Ok, tiene mucho ese párrafo, ok. Dios proporciona tanto el poder para enfrentar las propias bajezas y fracasos, subrayen eso, y aprender a vivir con ellos, ¿no? También, cuando dice la realidad que esta noción ignora, es la que el ingrediente, la realidad que esta noción ignora en la mitad del párrafo es la que el ingrediente básico de la paz de Dios, sin el cual las demás no pueden existir, es el perdón, subraya, y la aceptación en el pacto, es decir, la adopción en la familia de Dios. Pero no se proclama este cambio de relación con Dios. Pero donde no se proclama este cambio de relación con Dios, de la hostilidad a la amistad, de la ira a la plenitud del amor, de la condenación a la justificación, tampoco se está proclamando verazmente el evangelio de la gracia. Si hay un cambio, y eso es lo que va a producir esa paz, aún en medio de tantas cosas, ¿no?, malas.
Y no lo leíste, pero ahí en la primera dice, las realidades que este concepto de la paz de Dios busca, aunque las falsea, como hemos dicho en el párrafo anterior, ¿no? Entonces, vamos a ver más de la paz con él. La paz de Dios es primero y principalmente. ¿Pueden escucharla? No. Si no, ven aquí. No. Sí, todos están, no. Aunque tienen el libro, quiero que escuchen también. La paz de Dios es primero y principalmente paz con Dios. Es el estado de cosas en que Dios, en lugar de estar contra nosotros, está a favor de nosotros. Ninguna relación de la paz de Dios que no comience por allí puede hacer sino daño. Una de las miserables ironías de nuestro tiempo es la que, mientras los teólogos liberales y radicales creen que están redescubriendo el Evangelio para hoy, en su mayor parte han rechazado las categorías de la ira, la culpa, la condenación y la enemistad de Dios. Y de este modo no pueden presentar jamás el Evangelio, porque ya no pueden proclamar el problema básico que el Evangelio de la paz resuelve. Gracias. Entonces, subrayan paz con Dios. Recuerden la cruz. No puedo tener paz contigo si primero no tengo paz vertical con Dios. Después ya Él me ayuda a ser diferente. Por eso, con amistades, con gente que no es cristiana, es muy diferente, porque no van a resolver conflictos como el cristiano lo hace, ¿no? El cristiano busca reconciliación, ¿no? Y aquí también Dios, en lugar de estar contra nosotros, está a favor de nosotros, ¿no? Y el problema de las muchas iglesias hoy en día, y muchas iglesias que están muy cerca de nosotros aquí, es que ya no quieren hablar, han rechazado las categorías de la ira, la culpa, la condenación, la enemistad. No quieren hablar del pecado. Queremos ser una iglesia para todos y aceptar a todos con todo su pecado. Robert Schuller, no compren sus libros, fue uno que habló siempre del poder de la mente positiva. No, palabras como pecado, arrepentimiento, son horribles, no queremos mencionarlos aquí, ¿no? Entonces, el problema básico es que el Evangelio de la paz resuelve todo eso. Pero si no hablas de la necesidad del hombre de ser perdonado por su pecado, entonces ¿de qué hablas? ¿Cómo puede? Es que quites lo esencial, lo que es del Evangelio. Soy pecadora y Cristo pagó por mí. Si no puedo decir que soy pecadora y tú también, ¿de qué hablo? ¿No? De hacerte sentir bien, y eso es lo que la iglesia ha hecho, es un show para hacerte sentir bien, pasar un buen tiempo, reírte, llorar, así, y ya, nada más. Y no sirve, es un engaño. El enemigo quiere engañarnos. Ya chequé tarjeta, fue a la iglesia, lo pasé bien, nos dieron capuchinos, pastel, ¿no? Así es que ahora, Leo, ¿tienes tu libro ahí? La paz de Dios. Pensé que no llegabas y dije, La paz de Dios, por lo tanto, es primaria y fundamentalmente una nueva relación de perdón y aceptación. La fuente de la cual proviene es la propiciación. Cuando Jesús llegó a donde estaban sus discípulos en el aposento alto y al atardecer del día de la resurrección, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Hasta el final ahí. Ok. Es el mismo párrafo porque no hay una indentación, no hay un espacio al principio, entonces es parte del mismo párrafo. ¿Por qué hizo eso? No solamente para establecer su identidad, sino para recordarles la muerte propiciatoria en la cruz, mediante la cual había hecho la paz para ellos ante el Padre. Habiendo sufrido en lugar de sus discípulos como su sustituto, para lograr la paz para ellos. Ahora volvía en el poder de la resurrección para traerles esa paz. He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Es aquí, o sea, en el reconocimiento de que mientras que nosotros por naturaleza estamos en desavenencia con Dios y Dios con nosotros, Jesús ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, donde comienza el verdadero conocimiento de la paz de Dios. Amén, ¿no? La paz de Dios, todo eso es respuesta a la pregunta número 9, ¿no? De cómo relacionas la propiciación, cómo nos ayuda a entender el regalo de la paz de Dios, porque Él pagó por nosotros. La paz de Dios, ¿no? Es una nueva relación de perdón y aceptación y la fuente de la cual proviene de la propiciación. Si no has recibido la propiciación en tu vida, que Cristo pagó por ti, no vas a tener esa paz. Es un engaño que vas a tener. Pongan un 9C ahí. Y arriba en la página 253, no solamente para establecer su identidad, sino para recordarles la muerte propiciatoria en la cruz. ¿Por qué Cristo hizo eso? Era para relacionarse con la propiciación del Antiguo Testamento, lo cual había hecho la paz para ellos ante el Padre. Por eso les mostró sus manos y sus pies. Dijo, Dios, yo pagué propiciatoria, ¿no? Propiciación, ya ha sido cumplido. Y eso es donde comienza el verdadero conocimiento de la paz de Dios. Por eso era importante entender la propiciación. ¿Qué es eso? Nunca lo van a olvidar, ¿no? Ahora, número 4, que dice ahí cómo nos muestra la propiciación, cómo nos ayuda a entender las dimensiones del amor de Dios. Y vamos a seguir con Amanda. Me encanta el gozo que tienen para leer. Las dimensiones del amor de Dios. Pensemos en cuarto lugar en las dimensiones del amor de Dios. Pablo ora pidiendo que los lectores de su carta a los Efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El toque de incoherencia y de paradoja en su lenguaje refleja el sentido que tenía Pablo de que la realidad del amor divino es inexpresablemente grande. Con todo, piensa que alguna medida de comprensión del mismo puede alcanzarse. ¿Cómo? A ver, vamos a subrayar ahí las dimensiones del amor de Dios. ¿Alguien aquí entiende todo del amor de Dios? No. Y por eso puso que la realidad del amor divino es inexpresablemente grande. No podemos comprenderlo. Trata de meditar nada más en tu tiempo con Dios, en su amor. Y no se puede. No podemos, pero ese amor debe de producir obediencia en mi vida. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bien lo dijo Dios. Si no obedezco, si no guardo sus mandamientos, o sea, puedo fallar, pero me levanto y busco al Señor. Pero si practico algo que no agrada a Dios, estoy mostrando, como dice en 1 de Juan 3, no soy su hijo, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Peco, pero no practico el pecado. Y digo, ¿y qué? Así soy yo. ¿Qué? No es la respuesta de un cristiano. Vamos a seguir leyendo ahora con Gloria. ¿No vas a venir corriendo aquí adelante como Amanda? Era broma. La respuesta en Efesios es esta. Considerar la propiciación en su contexto vale decir, teniendo en cuenta todo el plan de la gracia, como aparece en los primeros 2 capítulos de la carta, elección, redención, regeneración, perseveración, glorificación, plan en el cual el sacrificio expiatorio de Cristo ocupa el lugar central. Véanse las referencias
clave a la referencia. A la redención. A la redención. Good. Muy bien, chicas. A la redención de la remisión de pecados y el acercamiento a Dios de los que estaban lejos mediante la sangre, sacrificio de muerte. Véase también la enseñanza del capítulo 5, la que 2 veces señala el sacrificio propiciatorio de Cristo como demostración y medida de su amor por nosotros. Ese amor que hemos de imitar en nuestro trato con los demás. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Maridos. Está bien, te estoy contagiando. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo fue gratuito, no fue resultado de ninguna bondad de nosotros. Fue eterno, siendo uno de la elección de los pecadores para salvar a los cuales el Padre los escogió a él. En él. Antes de la fundación del mundo. Fue sin reservas porque condujo al Señor a las profundidades de la humillación y más todavía a las profundidades del infierno como en el Calvario. Y fue soberano por cuanto ha logrado lo que proponía, la gloria final de los redimidos, su perfecta santidad y felicidad en la fruición de su amor. Están ya garantizadas y aseguradas. Medite en estas cosas. Urge Pablo, si quieren obtener una vista, por borrosa que sea, de la grandeza y la gloriosa del amor divino, son estas las cosas las que conforman la gloria de su gracia. Solamente aquellos que las conocen pueden alabar el nombre de Dios Trino como corresponde. Y eso nos lleva al último punto. Y todo ese párrafo es 9D, ¿no? Cómo la propiciación nos ayuda a entender algo de las dimensiones de Dios. Algo digo, no todo, ¿no? Entonces, habíamos visto en el párrafo anterior ese amor divino que es inexpresablemente grande, y ahora subrayé las palabras elección, redención, regeneración, perseveración, glorificación, porque es el plan en el cual el sacrificio expiatorio de Cristo ocupa el lugar central, ¿no? Y ese es el proceso en nuestra salvación, todo eso que nos elige, nos redime, nos regenera, ¿no? Estamos en ese proceso de la santificación. Y ahora al final, ¿perdón? No, gracias. Sí. Y todo en la página 254, de tantas muestras de expresiones de su amor, ¿no? El amor de Cristo fue gratuito, no fue resultado de ninguna bondad en nosotros, ¿no? Entonces, eso debe de decirme que debo de amar a mi enemigo, no porque la persona se porte lindo conmigo, debo de ser amable. Tenemos que recordar, ayúdame a mostrar amor, aunque, y muchas veces es con una hermana, ¿no? Que tenemos choques. Yo puedo amar, aunque no veo que sea recíproca. El esposo, ¿no? El sapo, que él te da una rebanada de jamón y un pan y dice, te traje algo, ¿no? Y tú puedes mostrar amor y hacer de un rico mole, ¿no? No fue resultado de ninguna bondad de nosotros. Y puse ahí, fue sin reservas. Y así por eso Jesús se humilló por su amor, ¿no? Perdón. Hace años, hermana, una niña iba siempre a mi negocio y se ponía a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que mi tía no me quiere. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Y como yo vendía así paletitas de dulce, le dije, fuerte, habla fuerte. Le digo, te regalo esta paletita, ve y dásela a tu tía. Ve y dásela.
Y la niña obediente fue y se la dio. Y al día siguiente regresó la niña y me dijo, mi tía ya me quiere. La niña diciendo, ya le di la paletita y mi tía ya Mátalo con bondad. me Sí, es tan sencillo, ¿no? La gente tiene problemas. ¿Voy a contribuir a sus problemas o voy a ser una solución a sus problemas? ¿No? Por eso son como son, ¿no? Así es que aquí nos habla de lo que él hizo y fue soberano por cuanto ha logrado lo que se proponía. Perdón. Sí. Desde anoche. ¿No? Ajá. ¿No? Y todo era para la gloria final de los redimidos, su perfecta santidad, todo eso para su amor, para que yo pudiera tener eso, ¿no? Y eso está garantizada y asegurada en Cristo, ¿no? Todo por su amor, ¿no? Subrayé de la grandeza y la gloria del amor divino, ¿no? Eso me ayuda a poder alabarle. Medita, si alguna vez te sientes Dios lejos, medite sobre su amor. Anota tantos motivos por qué te está demostrando su amor. Y vamos a terminar con la última, ¿no? De cómo nos ayuda la propiciación a entender el significado de la gloria de Dios. Y vamos a seguir con Esther. Pensemos finalmente en el significado de la gloria de Dios. En el aposento alto, después de que Judas hubo salido a la oscuridad de la noche para traicionarlo, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es Dios. ¿Qué quiso decir? Hijo del Hombre era su nombre en la función de Rey Salvador que antes de ser entronizado debía cumplir lo que profetizó en Isaías 53. Y cuando habló de la glorificación del Hijo del Hombre, en este momento, y de la glorificación de Dios en él, estaba pensando en específico en la muerte expiatoria, en el ser levantado en la cruz, lo cual Judas había ido a precipitar. Alcanzamos a ver la gloria de Dios en su sabiduría, poder, justicia, verdad y amor, exhibidos en forma suprema en el Calvario, en el acto de hacer propiciación por nuestros pecados. La Biblia sí la ve. Y nos atrevemos a agregar que si sintiésemos la carga y la presión de nuestros propios pecados en su real dimensión, nosotros también la veríamos. Hasta ahí, ¿no? Entonces, subrayé el significado de la gloria de Dios, subrayé que es el Hijo del Hombre, el mismo Rey Salvador, ¿no? Alcanzamos a ver la gloria de Dios en su sabiduría, poder, justicia, verdad y amor, exhibidos en forma suprema en el Calvario, en ese acto de hacer propiciación, morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Eso subrayé. Eso es algo del significado de la gloria de Dios. Y vamos a continuar ahora con Pili. En el cielo, donde estas cosas se comprenden mejor, los ángeles y los hombres se unen para alabar al Cordero que fue inmolado. Aquí en la tierra, quienes por la gracia se han constituido en realistas espirituales, hacen lo propio. Por su propiciación, porque murió en mi lugar. Sigue leyendo. Soportando la vergüenza y desestimando el vituperio, fue condenado en mi lugar. Selló mi perdón con su sangre. Aleluya, qué salvador. Subrayan. Selló mi perdón con su sangre, propiciación. ¿Ale? Dejó el trono de su Padre en el cielo, tan gratuita, tan infinita su gracia. Se vació de todo menos el amor y sangró por la impotente raza de Adán. Asombroso amor. ¿Cómo puede ser? Pues me encontró, oh Dios, a mí. Asombroso amor. ¿Cómo puede ser? Me encontró a mí. Impactante. Otro. Y si tú has procurado mi libertad y soportado gratuitamente en mi lugar la plenitud de la ira divina, Dios no puede exigir dos veces el pago, primero de la mano de mi ensangrentado fiador y luego nuevamente de la mía. Vuélvete luego, mi alma, a tu descanso. Los méritos de tu gran sumo sacerdote han comprado tu libertad. Confía en su sangre eficaz y no temas que seas expulsado por Dios,
porque Jesús murió por ti. Ajá. Confía en su sangre eficaz, propiciación, porque Jesús murió por ti, porque te arrepentiste y ahora lo sigues, lo amas, lo obedeces. Esas son las canciones de los herederos del cielo, aquellos que han visto la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, es decir, la persona, el ministerio, la obra terminada de Jesucristo. Y subrayen eso, las buenas nuevas del amor redentor y de la misericordia propiciatorio es lo que constituye la médula del evangelio. Los estimula a alabar de forma incesante. ¿Estamos nosotros entre ellos? Eso es la 9E de la gloria de Dios, ¿no? Por lo que Él hizo por nosotros debe de producir eso, ¿no? Primero Dios, la semana que viene vamos a ver acerca de los hijos de Dios. Hagan su tarea, chicas, es homework para hacer en casa. Lee este capítulo y contesta las preguntas al final. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Ganaste la quinceañera. Ok, fuerte para que, ven aquí para que te vean. Ven aquí para que te vean. La semana que viene ya es octubre. Ya la quinceañera va a venir porque quiere darnos su mole. Ya viene la comedera. Vamos a orar, hermanas. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, ¿cuántas gracias te damos en esta hora, Padre? Porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has permitido reunirnos aquí con mis hermanas, Señor, y poder gozarnos de tu palabra. Permite, Señor, que este estudio que tú nos has permitido escuchar, Señor, que podamos llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos a ti, Padre. Y también, Señor, estamos muy agradecidas con la vida que nos has permitido tener. Yo te agradezco infinitamente, Señor, la oportunidad que me dices un año más de vida en compañía de mi familia, de mis hijos, Señor. Te agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí conviviendo con mis hermanas. Y también te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas de Vero, que cumplió también un año más de vida que tú le permitiste. A mi otra hermanita Liz, Señor, también gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos sigas iluminando, que tú nos sigas bendiciendo, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y que pues la entendamos y podamos llevarla a la práctica, Señor. Gracias te doy por la vida de nuestra hermana Elenita, Señor, que pues con esa sencillez, Señor, que nos puede compartir tu palabra, Señor, pues que estamos aprendiendo cada vez más de tu palabra y te damos gracias en esta hora por los alimentos que nos has permitido tener aquí, Señor. Que tú los bendigas, Señor, y que tú lleves este alimento, Señor, a todas aquellas personas que tengan necesidad y que estén padeciendo, Señor. Porque te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ay, ¿puedo decir algo?